Bienvenidos a Físico-Química 2025. En esta ocasión voy a darles un muy pequeño resumen de una introducción a la reología de los alimentos en lo que nosotros llamamos grandes deformaciones. El término reología fue mencionado en 1920 por primera vez por Eugene Bingham y proviene del griego y significa fluir. En el año 1929 se definió como el estudio de la deformación y el flujo de la materia, cuando se fundó la American Society of Rheology. El término reometría se refiere a la determinación experimental del comportamiento al flujo. Tiene aplicaciones en la industria de los alimentos, donde nosotros nos dedicamos, pero también a los plásticos, a la cosmética, a la farmacéutica, al cemento, pinturas, envases, al agro. Casi todas las industrias están relacionadas con la reología. ¿Para qué saber reología en la ingeniería de los alimentos? Bueno, para diseñar tuberías o seleccionar bombas, analizar y diseñar equipos de extrusión, seleccionar y operar equipos de mezclados, diseño y operación de intercambiadores de calor, procesos en los que se realizan recubrimientos, análisis de las materias primas y los productos, porque está relacionada directamente con el análisis sensorial, análisis de la estabilidad de los alimentos, caracterización de ingredientes y diseño de nuevos alimentos. Para empezar a entender un poco cómo se aplica la reología en los alimentos, vamos a preguntarnos esto. Tenemos un montón de almohadas y ¿cuál es la almohada más mullida? Entonces, la tendencia que uno tiene para saber que una almohada es más mullida que otra es comprimirla. Y en eso vamos a ver que hay una deformación en la estructura. Cuando comprimimos las almohadas, lo que ejercemos es una fuerza o un peso. Imaginemos que la superficie, que es donde vamos a comprimir, no es la mano, sino una mesa. Esa superficie fija y lo que vamos a agregar es una fuerza o un peso y va a producirse una distancia, una deformación hasta ese punto, es lo que a nosotros nos interesa analizar. O sea, hacemos un esfuerzo y vamos a ver una deformación sobre el eje X, pero también con respecto a esta distancia sobre el eje Y. Esa fuerza, ese esfuerzo, se va a llamar tensión y la vamos a escribir con la letra tau, y esa tensión sobre un objeto es la fuerza aplicada dividida por el área en que se la aplica. La deformación es la distorsión resultante de la muestra. Si la fuerza aplicada es dividida por el área de la sección, se denomina esfuerzo y puede ser resultado de forma genérica por la letra griega tau, como ya lo dije, con dos subíndices, X y X es la dirección normal a la superficie donde actúa la fuerza de dirección Y. Entonces, por eso tiene esa connotación de dos subíndices el valor tau. Pero entonces, podemos aplicarla de diferentes maneras, ese esfuerzo, esa fuerza. Entonces tenemos el esfuerzo, se puede aplicar, por ejemplo, en una tensión uniaxial, o una compresión, o una extensión simple en una sola dirección. Acá tenemos una extensión. Entonces tenemos una sola dirección y lo que tenemos una barra de un sólido que la vamos de una de las caras o una y otra de las caras opuestas la vamos a extender. Pero podríamos hacer lo mismo comprimiéndola, como hicimos con la almohada. Por otro lado, el esfuerzo hidrostático, por ejemplo, es una tensión que se aplica en todas las caras del sólido simultáneamente y en este caso todas de compresión. Por otro lado, también podemos aplicar lo que se llama un cizallamiento, que significa de corte, que son dos fuerzas que en caras opuestas lo que va a pasar es que el sólido se va a romper o se va a cortar. Y estos ejemplos en los alimentos de cizallamiento es cuando tenemos, por ejemplo, espaguetis
lo fijamos con una mano y con el otro realizamos el esfuerzo en el sentido opuesto. Entonces se terminan quebrando. Ejemplo del esfuerzo hidrostático, esa tensión aplicada en todas las caras, es por ejemplo un queso que está sumergido en una salmuera. Y una extensión simple, por ejemplo, el queso mozzarella en una pizza. Entonces, veamos qué pasa cuando se deforma un sólido. Cuando se deforma un sólido le aplicamos una fuerza de deformación o lo que sería una tensión en una determinada área. Lo que va a pasar es que se va a trasladar el punto C, por ejemplo, que estaba en forma perpendicular a la fuerza, se va a acomodar en otro punto diferente y se va a formar un ángulo, que ese ángulo se llama ángulo de deflexión. Ahora, ¿qué pasa cuando lo mismo queremos hacer con un líquido? Lo que va a suceder es algo similar, pero ya no vamos a hablar de una velocidad de deformación, sino vamos a hablar de un perfil de velocidades de deformación, porque la cara que está más cerca de la fuerza que se va a deformar va a ser más alta y la que está cerca de digamos, de la pared va a ser cero. Si nosotros miramos de costado ese líquido, entonces aquí vemos el esfuerzo y por debajo tenemos esta pared que estaba quieta y obtenemos un perfil de velocidad. Y el área donde se aplica es esta, la cara superior. Esta distancia la llamamos diferencial I, que es la altura, digamos, de separación entre las dos placas, la que se mueve y la que está quieta. Va a pasar a través de este líquido, puede ser un líquido, puede ser un fluido, cualquiera, como decía, puede ser cualquier fluido, puede ser un gas o un líquido, mejor expresado. Entonces, la fuerza va a ser igual a una constante por el área por el gamma punto. ¿Qué es el gamma punto? El gamma punto, que se llama velocidad de deformación, es el cambio de la velocidad con respecto a la posición diferencial de I. O sea, diferencial de B sobre diferencial de I se llama gamma punto. Esa constante le vamos a llamar viscosidad, que la vamos a poner con la letra nu. Y por otro lado, fuerza dividido área es tensión. Por lo tanto, esfuerzo o tensión es igual a una constante por la velocidad de deformación. Y esta relación tiene una respuesta lineal que cumple la ley de Newton de la viscosidad. Por lo tanto, si tenemos una respuesta lineal, podemos hallar o conocer cuál es la unidad de la velocidad de deformación. Como es velocidad dividido distancia, la velocidad de deformación gamma punto tiene unidades de tiempo a la -1. Y por otro lado, el esfuerzo, que tenía unidades de presión en el sistema internacional Pascal, por ejemplo, por lo tanto, la pendiente, la constante de esta ecuación, nu, que es la viscosidad, tiene unidades en el sistema internacional de Pascal por segundo. También es muy conocida la unidad en el sistema CGS, donde se llama Poise, que es gramos sobre centímetros sobre segundo. Un Poise equivale a 0,1 pascal por segundo. Y muy conocida es un centipoise porque aproximadamente esa es la viscosidad del agua líquida a 25 grados y una atmósfera y equivale a un milipascal por segundo, la conversión. Esta unidad, el Poise, es una unidad vieja, hoy ya se tiene que escribir en los papers con la unidad del sistema internacional, pero todavía sigue quedando y van a encontrar muchas veces que se habla con esta unidad antigua, por eso es importante también mencionarla. Bueno, por si no quedó muy claro cómo era eso del gamma punto, les quería contar
un ejemplo que lo saqué de la empresa del que tenemos el reómetro nosotros, que es Antorpar. Porque me parece muy interesante y muy fácil de interpretar el gamma punto. Fíjense, queremos pintar una pared. Si queremos pintar una pared con un pincel y esa velocidad que vamos a ejercer para pintar es de 0,5 metros sobre segundo, acá teníamos la pintura, que sería esto anaranjado, y la separación entre el pincel y, y la pared, que es de 200 micrómetros, o es el espesor que le queremos dar a la pintura. Por lo tanto, el gamma punto es el cambio de la velocidad que se va a ejercer, que obviamente el cambio de la velocidad era 0,5 metros sobre segundo, o sea, desde 0 hasta 0,5, que es la máxima, dividido la altura del espesor de la pintura, o sea, delta H. Y eso nos da que el gamma punto es de 2500 segundos a la -1. Por lo tanto, yo tengo que analizar este valor, es clave para analizar la viscosidad en esta situación particular. Bueno, entonces si nosotros graficamos la viscosidad en función del gamma punto, como era una constante, ya se los había mostrado, eso era que cumplía la ley de Newton de la viscosidad, vamos a encontrar una constante y esta se llama curva de viscosidad. Viscosidad en función de gamma punto es siempre una constante. Y si graficamos el esfuerzo en función del gamma punto, vamos a hallar una línea, una recta que siempre tiene la misma pendiente, que esa pendiente equivale a la viscosidad. Esto es únicamente válido para fluidos de los que cumplen esta ley de Newton de la viscosidad, que se llaman fluidos newtonianos. Se van a dar estas dos condiciones, ¿no? Y entonces ejemplos de fluidos newtonianos: el aire, la acetona, metanol, el agua, etanol, mercurio, el aceite de maíz. Y bueno, acá también tenemos aceite de oliva, glicerina, manteca de cacao. Bueno, masillas para ventanas. Fíjense, si bien están unidades de centipoise y se tiene que informar qué temperatura es, porque depende la viscosidad muy fuertemente de la temperatura, el agua tiene una viscosidad de 1 centipoise y el aceite de maíz de 72. Sin embargo, la densidad del aceite es mucho menor que la del agua. O sea que no está relacionado la densidad con la viscosidad. Eso es muy importante. Son dos parámetros físicos diferentes. La viscosidad está relacionada con justamente cómo es la pendiente que tiene que ver con esa constante relacionada con que cuando se le hace un esfuerzo con la deformación. Bueno, entonces teníamos los fluidos newtonianos y los que no cumplen con los fluidos newtonianos se llaman fluidos no newtonianos. Uno de los casos más conocidos en los alimentos son los fluidos pseudoplásticos. La mayoría de los alimentos, cosméticas, porque casi todo tiene partículas dispersas, cumplen esta característica de ser fluido pseudoplástico. Principalmente lo que podemos observar, fíjense que ya no le llamamos viscosidad sobre deformación, si ahora lo vamos a llamar a la viscosidad como con otra letra, N, eta, no sé cómo es en griego, en función de la deformación. Y lo que observamos es que la viscosidad disminuye constantemente cuando cada vez que deformamos más. Por otro lado, si hacemos el esfuerzo en función de la deformación, no obtenemos una recta, sino obtenemos una curva. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Las partículas que están dispersas se orientan hasta llegar, digamos, a una situación de una viscosidad constante, ¿no? Se extienden, se deforman o se desaglomeran de forma tal que cuando la deformación es muy grande, sí, ahí se tiende a tener una viscosidad de tipo constante. Esta viscosidad que tienen los fluidos pseudoplásticos nosotros la denominamos viscosidad aparente, porque punto a punto
va cambiando según la velocidad de deformación. El modelo que más utiliza o que condice con esta forma de esfuerzo que se va llegando, digamos, a un valor máximo, es el de Herschel-Bulke. Ustedes pueden ver que aparece un tau 0 más K gamma punto por n. El tau 0 es el esfuerzo inicial y ahora vamos a contar un poquito más sobre él. En este caso no tenemos un tau 0, en este dibujo, en esta curva se ve que es 0 el esfuerzo inicial. Esta K se llama índice de consistencia y es análogo a la viscosidad, y N se llama índice de flujo, y el valor de N me va a indicar algunas cosas que están relacionadas con qué tipo de comportamiento tiene ese fluido. Pero vamos a dejarlo ahí en stand-by porque, bueno, quería hacerles un comentario más. Entonces, la viscosidad para un fluido pseudoplástico depende punto a punto de la deformación. En cambio, para un fluido newtoniano, cualquier deformación que tenga siempre tiene la misma viscosidad. Acá en este gráfico está representada la viscosidad aparente, el esfuerzo de la velocidad de deformación y todos los tipos o más conocidos comportamientos de los fluidos. En primer lugar, vemos en newtoniano que tenemos una viscosidad constante. Acá ya no tendríamos viscosidad aparente, sino viscosidad constante. Después tenemos el pseudoplástico, en inglés se llama shear thinning, que se adelgaza con el cizallamiento, como se puede observar acá. Este comportamiento es el que tienen la mayoría de los alimentos. Este comportamiento es el que les había hablado de pseudoplásticos, son sinónimos y son lo que se producen por todos estos acomodamientos de las estructuras que tienen los alimentos. Pero a la vez podemos tener un fluido que se llama fluido de Bingham, por ejemplo, donde vamos a ver que al comienzo es como que se hace un esfuerzo, ahora lo vamos a comentar, y este que no es tan común en los alimentos, salvo algún caso que ya les voy a contar, que se espesa con el cizallamiento dilatante. Bueno, entonces, esta ecuación me sirve para todos los modelos y ahora me voy a detener un poquito más en eso. Bueno, vamos a ir a una salsa ketchup. La salsa ketchup, tenemos una salsa y queremos servirla. Lo que vamos a observar es que en la mayoría de las salsas, si están bien hechas, no sale del envase, cuesta un poquito sacarlo del envase. Y entonces, para que salga, lo que hacemos es agitarla y ahí como que le damos una fuerza y ahí empieza a fluir. Ese peso que se le tenemos que dar, acá está representado como una pasta dental, ¿no? Le ponemos una pesa chiquitita y no fluye, le ponemos una pesa más grande y empieza a fluir. Eso se llama esfuerzo de corte inicial, que era el tau 0 que les conté de la ecuación de Hershey-Burke. Entonces, veamos nosotros, acá otra vez aparecen todos para que nosotros tengamos presente, y ahora está representado de otra manera, está representado el esfuerzo y la deformación. Entonces, si cumple esto de que obtenemos una curva lineal, tenemos un fluido newtoniano. Entonces, este tiene viscosidad constante. Pero una salsa ketchup le pasa que al principio, para poder fluir, necesita un esfuerzo. Ese esfuerzo inicial es la distancia que tenemos hasta empezar a fluir, que podamos medir la viscosidad. Este sería el tau 0 de la salsa, que se llama fluido de Bingham. O sea, sería un newtoniano, pero que tiene un esfuerzo inicial. Y entonces, esos dos, en esta ecuación, lo que podemos distinguir, esta es la que habíamos hablado para cualquier, que era la generalizada, la de Hershey-Burke, para el newtoniano y para el de Bingham, para el newtoniano el tau 0 vale 0.
esta viscosidad aparente es la viscosidad real y el n, que era el índice de flujo, que era este exponente, vale 1. Entonces, esta ecuación la podemos adaptar, digamos, y válida también para un fluido newtoniano. Ahora, si es de Bingham, sería esta ecuación con el exponente igual a 1. Entonces tenemos el tau 0, la viscosidad, más el gamma punto. Por otro lado, entonces habíamos hablado del fluido de Herschel-Burkey, donde aparecía toda esta ecuación completa. Este es el caso que tenemos un tau 0 y tenemos una viscosidad que está cambiando constantemente con la deformación. Entonces el índice n va a ser un número que se va a encontrar entre el valor 0 y el valor 1. El 1 sería si tiene comportamiento newtoniano. O sea que acá este modelo de Herschel-Burkey o el modelo de pseudoplástico, donde el tau 0 vale 0, el n es menor a 1. Y en el fluido dilatante, donde a medida que lo voy agitando, el fluido aumenta su viscosidad, que sería este caso que les conté, que no hay muchos casos específicos en alimentos, el n es mayor a 1 y esto se llama fluido pseudoplástico. Fíjese que en este caso el tau 0 vale 0. Y también está bueno de hablar que si uno tiene una viscosidad que está cambiando todo el tiempo, como se puede ver en esta curva negra, en un punto determinado, si uno quiere, va a tener lo que llamamos una viscosidad dinámica, o como les decía, una viscosidad aparente, que depende de punto por punto de deformación. Por otro lado, los equipos, el viscosímetro y el reómetro, tienden a hacer un cálculo que en este punto sacan una pendiente. Por ejemplo, si uno quiere sacarla en este punto, sacan la pendiente y esa la llaman viscosidad aparente. Son dos conceptos diferentes y lo que nos van a medir los equipos es la viscosidad aparente, que es la pendiente desde el origen. ¿Cómo se va a medir la viscosidad? Porque estuve hablando de estos modelos, pero no les conté cómo se medía la viscosidad. Bueno, hay muchas maneras de medir la viscosidad, algunas más cualitativas, otras más exactas. Por ejemplo, para medir la consistencia de tomate se usa un consistómetro donde se pone la salsa de tomate en un recipiente que está graduado, metálico y graduado. De alguna manera se hace levantar esta compuerta y se observa hasta dónde llega la altura del tomate. Por supuesto, la cantidad de tomate también está estandarizada y se puede saber cuál es la consistencia de ese tomate. Otra de las metodologías para medir la viscosidad, que yo ahora los voy a comentar, es el viscosímetro de copa, donde se pone el fluido que se quiere medir la viscosidad, se pone una tapa, se llena completamente, se pone el dedo o algo una compuerta que se cierre y de alguna manera se saca el dedo y inmediatamente se puede medir el tiempo que tarda en vaciarse totalmente este líquido que estaba aquí en el viscosímetro y se mide la viscosidad con respecto al tiempo directamente. También otra de las formas de medir la viscosidad es a través de un recipiente que tenga un recipiente dentro, que el recipiente dentro tenga un motor y que se pueda mantener, girar el exterior, digamos, del recipiente de forma tal de generar una torsión y eso me permite medir la viscosidad. Y el otro que sería el viscosímetro rotatorio, que acá tenemos el ejemplo que vamos a ver en nuestro laboratorio, de un viscosímetro que tiene una aguja que va a estar girando y tenemos el líquido que queremos medir la viscosidad y le vamos a aplicar una determinada velocidad y el equipo nos va a decir directamente cuál es la viscosidad a esa velocidad y a esa temperatura. También es importante que según la viscosidad que tenga el fluido, se seleccione la aguja más adecuada. Y para este tipo de equipos, especialmente con como es el de laboratorio que tenemos nosotros, se utilizan
un vaso de precipitado de 600 mililitros para poner el líquido ahí adentro. En el viscosímetro de copa, les cuento las partes que tiene, que bueno, es un vaso donde tiene una boquilla donde se pone justamente una platina o el dedo simplemente, y acá se llena de líquido y tenemos como un rebosadero para si hay algún exceso que caiga en ese lugar. Como les decía, en el viscosímetro de copa es muy utilizado porque está normalizado, es simple para los aceites, especialmente aceites de autos. Lo más interesante es que según el tipo de viscosímetro y el tiempo que tarde en caer, se puede conocer cuál es la viscosidad. Ahora, la viscosidad, como ustedes pueden ver en esta tabla, no está expresada de la forma que habíamos conocido en Pascal por segundo, sino en Stokes, que se llama viscosidad dinámica. ¿Qué es la viscosidad dinámica? Es la viscosidad cinemática. ¿Qué es la viscosidad cinemática? Es la viscosidad dinámica dividido la densidad del fluido. Por lo tanto, depende del peso. Y su unidad, que dijimos que era el Stokes, en el sistema CGS, en el sistema internacional, es metros cuadrados sobre segundo. Entonces, dependiendo del tiempo y qué tipo de copa tenemos, podemos saber cuál es la viscosidad cinemática de cada aceite. Otra de las metodologías para medir la viscosidad, especialmente para averiguar el peso molecular de algún polímero, es lo que se llama un viscosímetro de tipo Oswald, donde se pone la muestra de una solución de una macromolécula y primero se hace pasar la solución de una macromolécula de peso molecular conocido y luego se hace pasar de peso desconocido, porque hay una relación entre el tiempo que tarda en vaciarse la copa con el peso molecular. Son soluciones muy diluidas y se tiene que hacer como una especie de regresión lineal, y también se utiliza la del solvente puro, que es la del solvente que no tiene ninguna molécula, ¿no? Como estándar, ¿no? Entonces, es importante la viscosidad, como les decía, en los líquidos, porque especialmente en los motores, la presencia de suciedad en el aceite de motor lo que hace es que no haya menos lubricación, y por eso es que es tan controlado, se debe controlar justamente de cambiar el aceite en los motores por esta situación. Bueno, acá les hablaba de las diferentes agujas que tenía el viscosímetro rotacional. La parte más sensible justamente es esta, donde se tiene que tocar con mucho cuidado porque se puede romper, se puede regular la altura. Estas son los diferentes tipos de agujas. Cada aguja tiene un nombre y esta es la que es utilizada para un fluido más viscoso, menos viscoso, y esta es para el fluido más viscoso. Siempre tenemos que tener estándares para asegurarnos la viscosidad y poder calibrarlo. Tiene una burbuja para estabilizarse. También, como la viscosidad depende mucho de la temperatura, se puede utilizar un baño termostático para poder regularla. Y bueno, es una forma de medir bastante útil, pero tiene ciertas limitaciones, y entre esas limitaciones es la cantidad de muestra que se necesita para poder utilizarla. Si bien este tipo de viscosímetro se utiliza en vasos de precipitado de 600 mililitros, eso se fue adecuando y hay algunos que utilizan mucha menos cantidad de muestra. Para que tengamos una prueba de viscosidad que sea repetible, lo más importante es controlar la temperatura, el tamaño de recipiente de la muestra, el volumen de la muestra, el modelo del viscosímetro, la aguja utilizada, si se colocó o no la pata de protección, que esta es la pata de protección para que no haya ningún golpe en las paredes del recipiente y el fluido
circule de la misma manera. La velocidad, o que se llama shear rate, y el tiempo o número de revoluciones de la aguja para registrar la viscosidad. Todo eso lo va a dar en el display del viscosímetro. Si el torque es mayor al 15%, lo que podemos decir que la medición es buena. Bueno, esa es algo muy interesante que ustedes lo vean, porque el viscosímetro es muy utilizado en la industria por ser un equipo económico y además que es muy versátil, porque uno puede cambiar la aguja y medir a distintos productos. Pero el mejor equipo para medir la viscosidad es el reómetro. El reómetro se puede utilizar mucha menos cantidad de muestra y tiene diferentes accesorios que nos permiten medir las muestras de diferente manera. Y lo mejor de todo, que se utiliza cantidades de muestras muy pequeñas y el control de la temperatura es súper exhaustivo. Los accesorios más comunes y más simples son los cilindros concéntricos, cono y plato, que ya lo vamos a ver en el trabajo práctico, y de platos paralelos. Bueno, como les habíamos hablado, la viscosidad involucra todo lo que tiene que ver con la reología, involucra a muchos o la mayoría de los sistemas, desde los líquidos ideales hasta un sólido elástico, y los test rotacionales, que los que estábamos hablando nosotros, van a servir para medir la viscosidad de los fluidos ideales que cumplen la ley de Newton de la viscosidad, o fluidos que se llaman líquidos viscoelásticos. Hasta eso podemos medirle la viscosidad. En el caso nuestro, podemos hacerlo con diferentes productos alimenticios, y lo que vamos a trabajar en el trabajo práctico es con mayonesa. Bueno, acá un poco más sobre los diferentes tipos de accesorios. La explicación principal, que utilizar el accesorio de cilindros concéntricos es para líquidos que tengan muy baja viscosidad. Para cono y plato, se utilizan líquidos o dispersiones que tengan partículas de tamaño limitado, y estas que son platos paralelos son muy útiles para geles, pastas, sólidos que sean blandos o polímeros. Y para ya terminar, les quería comentar y no dejar de hablar de los fluidos dilatantes en alimentos. Ustedes habrán visto alguna vez algún programa de televisión que llenaban una pileta con una dispersión de maicena, o lo que se llama almidón de maíz, y podían caminar por ella. Entonces esto, bueno, acá hay un paper que se trabajó sobre esta característica de los almidones, que tenían la capacidad de que cuando se le da un esfuerzo, de aumentar la viscosidad. Entonces me gusta de comentarles porque, bueno, este fluido que le dicen Oobleck, que entonces si tenemos la velocidad de deformación y la viscosidad, y acá tenemos diferentes porcentajes de almidón de maíz que se ha incorporado. Y cuanto más alto es el porcentaje de almidón de maíz, lo que podemos ver que la viscosidad aumenta considerablemente. Nosotros también hicimos un trabajo práctico de forma virtual, que se lo vamos a poner en la plataforma para que ustedes vean cómo es este efecto con un viscosímetro. Bueno, espero que les haya gustado la clase y nos vemos en la próxima ocasión. Saludos.